El silencio en la sala era espeso, pesado con el aroma de puros caros y el dejo metálico del miedo, o quizás el mío. Sobre la mesa caoba, pulida hasta el reflejo perfecto, reposaba un lienzo que, según decían, valía una fortuna incalculable. $250 millones. Era el trato que, supuestamente, iba a limpiar para siempre el nombre de la familia Caballo. Los expertos habían dado su visto bueno. El dinero ya estaba en tránsito, a la espera de ser liberado. Carlos Caballo, el don, levantó su pluma, su mano firme, sus ojos fríos, distantes. Un hombre hecho de roca, pensaba yo, una de esas esculturas inquebrantables del Museo del Prado que tanto admiraba mi padre. Pero justo cuando la punta de la pluma iba a tocar el papel, una voz suave, apenas un susurro tembloroso, rompió la quietud desde la esquina de la habitación. Es falso. La laca es demasiado fresca. El aire se solidificó. No era un jefe rival. No era la policía ni el CNI. Era yo María, la criada, sosteniendo la bandeja de plata con los vasos de whisky. Y en ese segundo, no solo le ahorré 250 millones de euros, firmé mi propia sentencia de muerte. O tal vez la liberé. Es curioso cómo funciona el destino, ¿verdad? Un día eres un fantasma, el siguiente, un objetivo. El ático de la Torre Onyx en Madrid nunca se sintió como un hogar. Era una fortaleza envuelta en terciopelo y mármol. Los ventanales de suelo a techo exponían el brillante y nervioso sistema de la capital extendiéndose bajo mis pies. Pero dentro, el aire era inmóvil, presurizado y peligroso. Ajusté los puños blancos de mi uniforme. Tenía 24 años, el pelo del color de las castañas asadas, recogido en un moño invisible y tirante que me provocaba jaqueca. Durante 6 meses había sido una sombra en la casa de Carlos Caballo. Desempolvaba sus jarrones Ming, pulía los suelos de mármol del vestíbulo hasta que reflejaban las lámparas de araña como agua negra, y mantenía la mirada baja, siempre baja. En el mundo de los Caballo, el personal no eran personas. Éramos muebles que respiraban, pero aquella noche los muebles temblaban. La biblioteca principal estaba ocupada. Me habían llamado para servir bebidas, una tarea normalmente reservada para el mayordomo principal, el señor Heredia. Pero Heredia estaba enfermo con gripe, y yo, con mis manos firmes y mi silencio, era la sustituta. Entré en la habitación, las pesadas puertas de caoba se cerraron detrás de mí con un golpe suave que se sintió definitivo. Carlos Caballo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de ébano. Él tenía 32 años, un hombre esculpido en granito y trajes a medida. Tenía ese tipo de rostro que detiene el tráfico, mandíbula afilada, ojos como cristales rotos y una boca que rara vez sonreía. No era solo un jefe de la mafia, era el CEO de legítimos imperios navieros, un hombre que intentaba lavar el dinero manchado de sangre de su familia con arte y bienes raíces. Frente a él estaba Arturo Pembroke, un marchante de arte británico, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes, y su tasador, un hombre sudoroso llamado Dr. Torres. Entre ellos, el objeto del deseo, la Santa Dolorosa, un cuadro supuestamente de Caravaggio, perdido durante 300 años. La procedencia es impecable, señor Caballo, dijo Arturo, su voz como seda lubricada. Gesticuló hacia la pila de documentos. Descubierto en una capilla privada en Palma de Mallorca, escondido detrás de una pared falsa durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido datado con carbono, sus pigmentos analizados y radiografiado. Es el hallazgo del siglo. Carlos se recostó, la chaqueta de su traje Armani, supongo, tensándose ligeramente sobre sus hombros. No miró el cuadro,
Miró a Arturo. Carlos era un depredador y estaba tratando de oler el miedo. Pero Arturo estaba tranquilo, sereno. 250 millones, dijo Carlos. Su voz era un gruñido bajo, un sonido que usualmente precedía a la violencia. Es mucha liquidez, Arturo. Para un Caravaggio, Arturo se rió entre dientes. Es un regalo. Una vez que lo preste al Museo del Prado, el nombre caballo cambia. Ya no son magnates navieros. Son mecenas de las artes, reyes de la cultura. El pasado se borra. Ese era el gancho. Yo lo sabía. Carlos quería legitimidad más que poder. Ya tenía suficiente poder. Quería entrar en una habitación y que la gente no se revisara las carteras o las salidas de emergencia. Doctor Torres. Carlos desvió su mirada hacia el tasador. El doctor Torres se secó la frente con un pañuelo. Es genuino, señor. La técnica del claroscuro es inconfundible. El amarillo de estaño y plomo utilizado en el halo es de la época. Pongo mi reputación en juego. Me moví hacia adelante, la bandeja de plata equilibrada en mi mano izquierda. Coloqué un vaso de cristal de Macallan 64 junto a la mano de Carlos. Estaba lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Sándalo, cuero y algo agudo, como aceite de armas. Luego me moví hacia Arturo y finalmente hacia el doctor Torres. Mientras vertía el agua para Torres, mis ojos se posaron brevemente en el cuadro, acostado sobre la mesa bajo las intensas luces de inspección. Me congelé. Fue una microsegunda de pausa, apenas un tartamudeo en mi movimiento, pero Carlos lo vio. Él lo veía todo. Terminé de servir y me retiré a las sombras junto a la estantería. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Yo conocía ese cuadro. No solo lo conocía, lo sentía en mis huesos. Es decir, sentía su falsedad. Mi padre, Alberto Ricci, fue la eminencia, el patrón de oro en autenticación, hasta que lo acusaron de falsificar obras para un cartel. Un hombre íntegro, mi padre, pero el mundo del arte puede ser muy cruel y corrupto. Aún recuerdo sus palabras. María, el arte, la belleza son armas de doble filo. Pueden elevar el alma o destruir la vida. Nunca pensé que sus palabras se harían tan literales. Se quitó la vida en su celda antes de poder testificar. Dijeron que no lo soportó, que la vergüenza fue demasiado. Pero yo sabía la verdad. Fue una trampa. Los que realmente traficaban con las falsificaciones lo habían usado de chivo expiatorio. Carlos recogió su pluma. La punta dorada brilló. Transfiere los fondos, dijo Carlos a su conciliario, un hombre llamado José Rossi, que estaba junto a un portátil al otro extremo de la sala. Iniciando, dijo José, sus dedos sobre la tecla de intro. Me mordí el interior de los labios con tanta fuerza que sentí el sabor a cobre. Cállate, me dije. Eres una criada, no eres nadie. Si hablas, mueres. Si hablas, descubrirán quién eres. Pero entonces lo miré a Carlos. Había un cansancio extraño en sus ojos, un deseo desesperado de que esta mentira fuera verdad. Estaba comprando un alma que creía no tener. La injusticia, la pura y arrogante maestría de la estafa, encendió una llamarada de ira en mi pecho que quemó mi miedo. Carlos firmó la primera línea del contrato. ¡Alto!, susurré. La sala no me escuchó. Es una falsificación, dije, más fuerte esta vez. José se detuvo. Arturo frunció el ceño. Carlos dejó de escribir, la pluma a milímetros del papel. No giró la cabeza. ¿Quién habló?, preguntó Carlos. Su voz era muy tranquila. Salí de las sombras. Mis manos temblaban, pero las junté detrás de la espalda para ocultarlo.
Fui yo, señor, dije. Arturo se rió, una risa seca y estridente. La criada debe de estar bromeando. Carlos, ¿en serio? Carlos giró lentamente su silla para mirarme, sus ojos fijos en los míos, oscuros e intensos. Tienes permiso para hablar, María, pero elige tus próximas palabras con mucho cuidado. ¿Por qué me dijiste que me detuviera? Tomé aire. Cambié al italiano, no el argot áspero de las calles, sino el melódico italiano florentino de la élite educada, el que me enseñó mi padre. È un falso, signor Cavallo. Una brillante falsificazione, ma un falso. Es una falsificación, señor Caballo, una falsificación brillante, pero una falsificación. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Arturo se puso del color de una ciruela magullada. Esto es ridículo. ¿Quién es esta chica? Sáquenla de aquí. Siéntate, Arturo, dijo Carlos. No había apartado la vista de mí. Continúa. Caminé hacia la mesa. Cada instinto en mi cuerpo gritaba peligro, pero ya estaba en la corriente. Tenía que nadar. La craquelure, dije cambiando al español, pero manteniendo mi acento refinado, deshaciéndome del tono de clase trabajadora que había fingido durante 6 meses. Señalé las grietas de telaraña en la superficie del cuadro. Miren el patrón, ese es demasiado uniforme. El agrietamiento natural ocurre caóticamente durante siglos debido a la humedad y los cambios de temperatura. Esto se hizo horneando el lienzo, probablemente en un horno de convección con una mezcla de formaldehído para acelerar el envejecimiento del barniz. Está diciendo tonterías, balbuceó el doctor Torres, poniéndose de pie. Tengo un doctorado de Oxford. Ella limpia los baños. Lo ignoré. Mis ojos ardían. Señalé el manto de la Virgen. Caravaggio usaba lapislázuli. Sí, pero en su periodo romano tardío, lo mezclaba con un aglutinante específico derivado del aceite de nuez. Si se le aplica luz ultravioleta a esto, debería emitir una fluorescencia verde lechosa. Miré a Carlos. ¿Tiene una linterna UV? Carlos extendió la mano hacia su cajón y sacó una linterna táctica. Me la lanzó. La atrapé con una mano. Apaguen las luces principales, ordené. Era una locura. Estaba ordenando al don de la familia Caballo que apagara las luces. Y sorprendentemente, Carlos asintió a José. La habitación se sumergió en la oscuridad. Encendí la linterna. El rayo púrpura golpeó el lienzo. El manto azul brilló con un púrpura opaco y plano. No hay fluorescencia, susurré, porque esto no es aceite de nuez, es resina sintética. Este cuadro fue hecho hace menos de 10 años. Las luces se encendieron de nuevo. Carlos miraba el cuadro. Luego, lentamente, levantó la vista hacia el doctor Torres. Torres temblaba tan violentamente que sus dientes castañeaban. Arturo, dijo Carlos suavemente. Arturo, ¿por qué mi criada sabe más de química que su experto de Oxford? Arturo se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Carlos, claramente esta chica es una infiltrada, una saboteadora enviada por sus enemigos para descarrilar una transacción legítima. Estoy insultado. El trato está cancelado. Arturo se giró para irse. Clic. El sonido de los seguros de las armas se desactivando llenó la habitación. 4 guardias junto a la puerta levantaron sus armas. Siéntate, dijo Carlos. Arturo se sentó. Carlos se levantó y se acercó a mí. Era enorme de cerca, irradiando calor y poder. Me miró, estudiando mi rostro como si yo fuera el enigma, no el cuadro. ¿Quién eres?, preguntó. Solo una criada, señor. Las criadas no saben de aglutinantes de aceite de nuez en la Roma del siglo XVII. Las criadas no hablan italiano florentino.
Extendió la mano y me metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos eran ásperos, pero su tacto fue sorprendentemente suave. Y las criadas ciertamente no me salvan $250 million. Se giró hacia José. Lleva a Arturo y al doctor Torres al almacén en Valencia. Pregúntales quién los puso en esto. Sé minucioso. No, espere, gritó Torres mientras los guardias lo agarraban. Fueron los rusos. Fue el sindicato Volkov. Dijeron que usted no se daría cuenta. Dijeron que era solo un matón con dinero. Carlos no parpadeó. Las puertas se cerraron, arrastrando a los hombres que gritaban. Ahora solo estábamos Carlos, José y yo en la biblioteca silenciosa. José, dijo Carlos, déjanos. Jefe, podría ser una asesina, advirtió José, con la mano cerca de su funda. Si hubiera querido matarme, me habría dejado firmar los papeles y permitir que esos tontos me llevaran a la bancarrota. Vete. José asintió una vez y salió. Carlos se apoyó en el borde de la pesada mesa, cruzando los brazos. La dinámica había cambiado. Él no era el amo, y yo no era la sirvienta. Había dos jugadores en un tablero, y él acababa de darse cuenta de que yo era una reina disfrazada de peón. «Tienes 5 minutos», dijo Carlos. «Dime la verdad. Si me mientes otra vez, María, si es que ese es tu nombre, no saldrás de esta torre». Enderecé la espalda. La postura sumisa desapareció. Lo miré a los ojos, mi mirada firme. «Mi nombre no es María Lauron», dije. «Mi nombre es María Ricci». Las cejas de Carlos se alzaron. «¿Ricci como Alberto Ricci, el curador de la Galería Uffizi?» «Mi padre», dije. Mi voz se entrecortó, espesa con una emoción repentina. «El hombre que fue acusado de falsificación hace 3 años. El hombre que se suicidó en su celda antes de poder testificar». Los ojos de Carlos se entrecerraron. Él conocía la historia. Todos en el mundo del arte conocían la historia. Alberto Ricci había sido el estándar de oro para la autenticación hasta que fue acusado de autenticar falsificaciones para el cartel. Él no lo hizo, dije con fiereza. Le tendieron una trampa. Encontró una red de falsificadores operando desde Sevilla, inundando el mercado. Cuando intentó exponerlos, lo destruyeron. Plantaron las pruebas, lo mataron. «¿Y tú?», preguntó Carlos suavemente. «¿Dónde encajas?» Yo era su aprendiz. Aprendí todo lo que él sabía. Cuando murió, vinieron por mí. Querían sus diarios, sus notas sobre la red de falsificaciones. Huí. Cambié mi nombre. Me escondí en el último lugar donde cualquiera buscaría a una historiadora del arte. Limpiando suelos para la mafia, terminó Carlos. Era el lugar más seguro, admití. Su seguridad es mejor que la del gobierno. Nadie se acerca a usted sin ser investigado. Pensé que podría esconderme aquí hasta que las cosas se calmaran. Carlos rió, en sonido bajo y genuino. Te escondiste de los lobos durmiendo en la guarida del león. Caminó alrededor de la mesa y sirvió 2 vasos del whisky. Me ofreció uno. «Bebe», ordenó. Lo tomé. El líquido ámbar quemó agradablemente al bajar. «Así que», dijo Carlos, haciendo girar su vaso, «me salvaste de esos farsantes. Eso te convierte en un activo, pero también eres un pasivo. La gente que te busca, si descubren que estás aquí, traerán la guerra a mi puerta». «Me iré», dije rápidamente. «Tengo una maleta preparada. Puedo irme en 10 minutos». Carlos miró la falsificación de Caravaggio. Luego me miró a mí. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. «No», dijo. «No te irás.
Posees un par de ojos que acaban de salvar mi imperio. Tengo mucho arte, María. Tengo almacenes llenos de él. Necesito saber qué más es falso y necesito saber quién mató a tu padre. ¿Por qué?, pregunté. Porque Carlos se acercó, su voz bajó a un susurro que me envió escalofríos por la espalda. Los Volkovs intentaron hacerme pasar por tonto. Usaron la muerte de tu padre para facilitar sus estafas. Eso significa que tenemos un enemigo común, y yo nunca dejo un insulto sin respuesta. Extendió su mano. Ya no eres la criada María. Eres mi curadora personal y bajo mi protección nadie te tocará. Miré su mano. Era un pacto con el diablo, pero también era mi única oportunidad de venganza. Tomé su mano. Trato, dije. La transición de criada a curadora personal no fue tan suave como cambiar de marcha en uno de los Ferraris de Carlos. Fue brusca, violenta y llena de susurros. A la mañana siguiente, me trasladaron de los cuartos del personal en el sótano a la suite de invitados del piso 50. Era una habitación más grande que todo mi apartamento de infancia en Florencia, llena de orquídeas blancas y algodón egipcio. Pero cuando entré en la cocina para desayunar, el silencio era ensordecedor. Las otras criadas, mujeres con las que había fregado suelos durante 6 meses, me dieron la espalda. El señor Heredia, el mayordomo, me miraba como si fuera de cristal. Era una traidora a mi clase, una arribista que había seducido al jefe. Me senté sola en la isla de mármol, sorbiendo un espresso. José Rossi, el conciliario de Carlos, se detuvo en el umbral de la cocina, masticando un palillo. Había sido testigo de todo, desde la interrupción en la biblioteca hasta la fría decisión de su jefe. El comportamiento del personal no le sorprendía. La lealtad en ese mundo era un laberinto, pero la supervivencia era el único faro claro. Observó cómo María, entes casi invisible, se sentaba ahora con una quietud que desafiaba la atención. Aquellas mujeres, pensó José, no entendían el juego. Veían un cambio de estatus, una traición. Pero él veía a alguien que había apostado su vida y ganado, al menos por ahora. Su jefe, Carlos, valoraba la astucia y la lealtad, y María había demostrado ambas cosas en el filo de una navaja. José suspiró. El mayordomo tenía razón al despreciarla. La mirada de los de abajo siempre pesaba, pero el jefe nunca se equivocaba. No de esta manera. Ignóralos, dijo José. Se apoyó en el marco de la puerta. Era un hombre peligroso, tenso, con ojos que buscaban amenazas cada 3 segundos. No entienden de supervivencia. ¿Usted sí?, le pregunté. Es una observación, contestó José. Carlos te espera en la galería. No lo hagas esperar, está de mal humor. Alicé mi falda. Ya no llevaba uniforme. Carlos había enviado a un estilista con un arsenal de ropa. Pantalones Gucci, blusas de seda, blazers de cachemir. Armadura para mi nuevo papel. Tomé el ascensor privado hasta el piso 20, que Carlos había convertido en una galería privada. Las puertas se abrieron y jadeé. Era un espacio cavernoso, con clima controlado, lleno de cajas y lienzos. Carlos estaba de pie en el centro, sin camisa, golpeando un saco de boxeo. Thwack, thwack, thwack. Sus músculos ondulaban bajo una capa de sudor. Un mapa de cicatrices atravesaba su espalda, heridas de bala, cortes de cuchillo, la historia de su ascenso al poder escrita en carne viva. Se detuvo al verme, agarrando una toalla. «Llegas tarde», dijo sin aliento. No sabía que tenía un horario. «Trabajas para mí, siempre tienes un horario». Lanzó la toalla a un banco y caminó hacia un caballete cubierto. «Tengo una reunión con la comisión en 3 días. Las 5 familias.
Necesito presentar un regalo al don de la familia genovesa para limar asperezas por una disputa territorial. Esto quitó la tela. Era una escultura, un caballo de bronce encabritado, pesado y dentado. ¿Duro?, pregunté, acercándome. Supuestamente vendido por un coleccionista privado en Valencia. Caminé alrededor de la pieza. No la toqué. La olí. Me incliné cerca de la base. Es una refundición, dije al instante. Carlos frunció el ceño. Explícate. La pátina es demasiado uniforme. El bronce real de esa época se oxida en parches. Y mira aquí. Señalé la cuartilla del caballo. Una línea de unión. Los originales de la época se hacían con modelos de cera. El proceso de fundición deja marcas específicas. Esto fue fundido de un molde hecho a partir de otra estatua. Es una copia de una copia. Carlos maldijo, pateando una caja. La madera se astilló. ¡Valencia!, gruñó. Otro frente para los farsantes. Probablemente, dije. Saben que usted compra con emoción, Carlos. Saben que busca el prestigio. Le están metiendo basura y llevándose sus millones para financiar su guerra contra usted. Carlos se pasó una mano por el pelo húmedo. Parecía furioso, pero también impresionado. Me acabas de ahorrar otros 4 millones, dijo. Me miró, sus ojos oscuros. Eres peligrosa, María Ricci. Le dije que conozco mi oficio. Y yo conozco el mío. Se acercó a mi espacio personal. El aire entre nosotros chisporroteó. Olía a sudor y agresión. Nos vamos a Italia, me quedé helada. ¿Qué? Los Volkov están obteniendo estas falsificaciones de algún lugar. Dijiste que tu padre encontró una red en Sevilla. Si queremos detener esto, le cortamos la cabeza a la serpiente. Vamos a la fuente. No puedo volver a Italia, susurré. Me matarán. No te tocarán, dijo Carlos. Extendió la mano, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Su tacto era eléctrico, confuso. Porque estarás conmigo, y no serás María Ricci. Serás mi prometida. Mis ojos se abrieron. ¿Su qué? El baile de máscaras anual en Sevilla es la próxima semana. Es terreno neutral para el inframundo. El lugar perfecto para casar. Necesito una coartada, una razón para estar allí que no sea de negocios. Un mafioso americano rico presumiendo de su hermosa nueva prometida. Es un cliché. Es perfecto. No voy a fingir estar enamorada de usted. Me burlé cruzando los brazos. Carlos sonrió. Era la primera vez que lo veía parecer casi juguetón. ¿Quién habló de fingir? Se giró y se alejó. Prepara una maleta, cara. Nos vamos esta noche. Un momento, aquí tengo que parar un segundo. Toda esta situación, con Carlos proponiendo que sea su prometida, su coartada. En aquel instante, no pude evitar sentir que era completamente absurda. Un mafioso que me pide que me haga pasar por su prometida para casar a otros criminales del arte. Era la premisa de una película mala, de esas que mi padre aborrecía por su falta de realismo. En mi mundo, en el que me crié entre pigmentos y la pátina de la historia, las cosas eran complejas, sí, pero con una lógica que se podía diseccionar. Esto era puro caos. Y sin embargo, en el fondo, una parte de mí se sintió extrañamente protegida. ¿Estaba loca? ¿O era esa la desesperación de alguien que había vivido en la sombra, anhelando justicia? No lo sé. Realmente, no lo sé ni ahora. ¿Cómo se mide la línea entre la locura y la oportunidad cuando tu vida está en juego y tu corazón te empuja a la venganza? Es una pregunta que me he hecho 1000 veces. De todas formas, volvamos a la historia. El jet privado aterrizó en el aeropuerto de San Pablo en Sevilla, bajo un cielo del color del hierro magullado.
La ciudad andaluza nos esperaba, una urbe construida sobre agua y secretos, aunque de una manera muy diferente a lo que el original describía como Venecia. Carlos Caballo no viajaba ligero. Su séquito consistía en 6 guardias, José Rossi y suficiente de equipaje para llenar una pequeña barcaza. Pero para el público, la narrativa era simple. El magnate naviero americano estaba aquí para la Bienal y el baile de máscaras, acompañado por su hermosa y recluida prometida. Tomaron un taxi acuático privado, un elegante bote de caoba que cortaba la laguna. El viento azotaba mi pelo y por un momento, detrás de mis gafas de sol de gran tamaño, sentí una fugaz sensación de libertad. Luego miré a Carlos. Estaba sentado frente a mí, una mano apoyada en el asiento de cuero, la otra deslizando los dedos por una tableta segura. Parecía relajado, pero yo sabía más. Escaneaba el horizonte en busca de nidos de francotiradores. Nos alojamos en el Hotel Alfonso XIII, dijo Carlos, sin levantar la vista. La suite Hemingway es segura. El Alfonso XIII. Levanté una ceja. Sutil. No soy sutil, María. Soy poder. Si me escondo, parezco débil. Si entro por la puerta principal, soy el dueño del lugar. Bloqueó la tableta y se inclinó hacia adelante. Recuerda las reglas. Me amas. Te fascina mi negocio y nunca te separas de mi lado. Y si ves a alguien que conoces, me aprietas el brazo 2 veces, yo me encargo del resto. El resto flotaba en el aire, pesado y violento. La suite era opulenta, llena de vidrios de Murano, importados, supongo, si estamos en Sevilla, y pesadas cortinas de terciopelo. Pero solo había una cama, una masiva monstruosidad con dosel que parecía un escenario para una obra en la que yo no quería actuar. Dormiré en el sofá, dije, dejando caer mi bolso. Carlos desabotonó sus puños, remangándose las mangas para revelar el Rolex Daytona en su muñeca. No sea ridícula. El sofá es un antiguo sofá de seda. Es incómodo. Tú tomas el lado izquierdo, yo el derecho. Si crees que voy a tocarte sin permiso, no has estado prestando atención. Caminó hacia el balcón, encendiendo un cigarrillo. Lo observé. Era una contradicción. Un bruto que compraba Caravallos, o al menos lo intentaba. Un asesino con un extraño código de honor. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de compras de alta gama. Carlos me llevó a las boutiques más exclusivas cerca de la Plaza de España. No solo me compró un vestido para el baile, compró un arsenal de seda y encaje. Cuando salí del vestuario con un vestido rojo sangre que se pegaba a mis curvas como una segunda piel, Carlos se quedó en silencio. La dependienta, una mujer nerviosa llamada Julia, aplaudió. Belísima señora, fue hecho para usted. Carlos se levantó, caminó hacia mí, parándose detrás de mí frente al espejo tríptico. Puso sus manos sobre mis hombros desnudos. Sus ojos se encontraron con los míos en el cristal. Mortal, murmuró. Volkov no mirará los cuadros. Te mirará a ti. ¿Ese es el plan? Pregunté, mi aliento entrecortado. Soy el cebo. No, susurró Carlos, su boca cerca de mi oído. Eres la distracción. Mientras ellos te miran a ti, yo busco las grietas en su operación. El Palacio de las Dueñas, o algún palacio similar en Sevilla, era una fortaleza de luz reflejándose en el río Guadalquivir. El baile de máscaras era el evento de la temporada. Un torbellino de los ultra ricos, los corruptos y los desesperados. Carlos llevaba un esmoquín negro y un antifaz negro minimalista. Yo llevaba el vestido rojo y un antifaz dorado de filigrana que cubría la parte superior de mi rostro. Al entrar en el salón de baile, el aire era denso con perfume y música de cuerda.
Candelabros del tamaño de coches pequeños colgaban del techo fresco. Sonríe, dijo Carlos, entrelazando su brazo con el mío. Somos felices. Forcé una sonrisa. Estoy aterrada. Bien, el miedo te mantiene alerta. Nos movimos entre la multitud. Carlos me presentó a banqueros, políticos y otros. Don. Él interpretó el papel del prometido devoto a la perfección, su mano descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda. Entonces lo vimos. Víctor Volkov, el jefe del sindicato ruso en Europa. Era un hombre grande como un oso, con una máscara blanca, recibiendo visitas cerca del buffet. A su lado estaba un hombre delgado y nervioso con gafas. Apreté el brazo de Carlos 2 veces. Fuerte. El hombre de las gafas, susurré. Ese es el doctor Torres. Era socio de mi padre. Es químico. ¿Un químico? Carlos siguió sonriendo, asintiendo a una condesa que pasaba. ¿Por qué un jefe de la mafia está hablando con un químico en una fiesta? Torres se especializa en analizar pigmentos. Dije, mi mente a toda velocidad. Si está con Volkov, no está comprobando falsificaciones. Les está ayudando a hacerlas. Bingo, dijo Carlos. Señor Caballo. La voz de Volkov resonó. El ruso se acercó con los brazos abiertos. Escuché que él estaba en la ciudad. ¿Y quién es esta visión? Mi prometida, María, dijo Carlos, interponiéndose ligeramente delante de mí. María, este es Víctor. Tenemos intereses navieros en común. Volkov tomó mi mano y la besó. Sus labios estaban húmedos, con un toque lascivo. Tiene buen ojo para la belleza, Carlos. Espero que su ojo para los negocios sea igual de agudo. Escuché que se retiró del trato del Caravaggio. Miedo escénico, diligencia de vida, dijo Carlos suavemente. A mi prometida no le gustó la iluminación del cuadro, y nunca discuto con ella. Los ojos de Volkov se entrecerraron detrás de su máscara. Me miró con renovado interés. Ah, sí, quizás le gustaría ver mi colección privada. Tengo una galería en la isla de Triana, muy exclusiva. Vamos para allá esta noche para una visita privada. Carlos apretó mi cintura. Era una trampa, pero también era la invitación que necesitábamos. Estaríamos encantados, dijo Carlos. El viaje a Triana fue silencioso. El yate de Volkov era un palacio flotante, pero la atmósfera era opresiva. Carlos y yo estábamos sentados en la cubierta de popa, rodeados de los guardias de Volkov. José Rossi se había quedado en el muelle. Una jugada calculada de Volkov. No hay guardias, había dicho el ruso. Solo amigos. La mano de Carlos encontró la mía debajo de la mesa. La apretó. Tengo un plan, decía el apretón. Le devolví el apretón. Espero que sea bueno, significaba el mío. Llegamos a un muelle privado detrás de una antigua fábrica de vidrio soplado. O quizás, si es Triana, un antiguo taller de cerámica. El aire olía a azufre y madera quemada. Por aquí, dijo Volkov, conduciéndonos al almacén. No era una galería, era una fábrica, pero en lugar de vidrio o cerámica, estaban fabricando historia. Hileras de caballetes se alzaban bajo luces de alta potencia. Artistas, jóvenes, estudiantes de aspecto cansado, estaban pintando, pero no estaban creando. Estaban copiando. Uno replicaba un Monet, otro un Picasso. Al final de la sala había un laboratorio de alta tecnología. El doctor Torres estaba allí mezclando polvos en vasos de precipitados. Bienvenido a la mina de oro, Volkov Río. Verá, Carlos, ¿por qué robar arte? Es pesado, es difícil de vender. Pero si lo creas, si lo haces tan bien que los expertos lo autentican, imprimes dinero. Caminó hacia un caballete cubierto.
Y esta es nuestra obra maestra. Retiró la tela. Era La Santa Dolorosa, el mismo cuadro que Carlos casi había comprado, pero junto a él había otros tres, idénticos en cada pincelada. 4 Caravaggios, dijo Carlos secamente. El mercado podría sospechar, Víctor. Estos no son para el mercado. Volkov sonrió. Uno es para un jefe de cartel en México, otro para un multimillonario tecnológico en Silicon Valley, y uno era para usted. ¿Y el cuarto? Pregunté. No pude evitarlo. Caminé hacia los cuadros. El cuarto es el control. Una voz salió de las sombras. Un hombre salió de la oficina. Era mayor, con el pelo plateado y un rostro marcado por líneas de amargura. Se limpió las manos manchadas de pintura en un trapo. Me detuve. El aliento me abandonó el cuerpo. Tío Alejandro, susurré. Alejandro Ver, el mejor amigo de mi padre. El hombre que me había enseñado a mezclar temple cuando tenía 6 años. El hombre que había llorado en el funeral de mi padre. Hola, pequeña María, dijo Alejandro con tristeza. Me preguntaba cuándo volverías a aparecer. Usted, mi voz tembló. Usted es el falsificador. Usted le tendió una trampa a mi padre. Alejandro suspiró. Alberto era un tonto, tenía moral. La moral no paga el alquiler. María, los Volkovs nos ofrecieron un mundo donde nuestro talento era realmente recompensado. Tu padre dijo que no. Quería ir a la policía. No podía permitirle destruir todo lo que habíamos construido. Entonces lo mató, dijo Carlos. Su voz era baja, aterradoramente tranquila. Tomé una decisión de negocios, dijo Alejandro, girándose para mezclar una olla de pintura. Justo como usted hace, señor Caballo. Yo vendo contenedores marítimos, dijo Carlos. No asesino a mis hermanos. Volkov aplaudió, como si fuese una reunión familiar. Pero ahora tenemos un problema. Verá, Carlos, usted sabe demasiado. Y su bonita prometida, bueno, es la única persona viva que puede identificar el trabajo de Alejandro. Es un cabo suelto. Los guardias levantaron sus subfusiles. Lo siento, Carlos. Volkov se encogió de hombros. Nada personal, solo negocios. Échenlos al horno. Los enormes hornos de vidrio rugían al fondo, brillaban de color naranja intenso. Carlos miró a los guardias. 4 de ellos, más Volkov y Alejandro. Él estaba desarmado. María, dijo Carlos suavemente, agáchate. ¿Qué? ¿Ahora? Carlos se movió. No se movió como un empresario, se movió como un tigre. Agarró el caballete más cercano, el que sostenía el Caravaggio falso, y lo lanzó al pistolero de la derecha. El lienzo destrozó el objetivo del hombre, y las balas se desviaron, chispeando contra la maquinaria. Carlos acortó la distancia. Clavó la palma de la mano en la tráquea del guardia, arrebató el MP5 que caía y rodó detrás de una pila de cajas. ¡Fuego! ¡Mátenlo!, gritó Volkov lanzándose detrás de un escritorio. Las balas masticaban el suelo de madera. Yo me arrastré bajo un pesado banco de trabajo, cubriéndome los oídos. El ruido era ensordecedor. Carlos se levantó, disparó 2 ráfagas controladas y 2 guardias cayeron. Era una máquina, eficiente, brutal, pero había demasiados ángulos. Una bala rozó el hombro de Carlos, haciéndolo girar. Gruñó, cayendo sobre una rodilla. ¡Alto!, gritó Alejandro. ¡No disparen al arte! En el caos, una bala perdida golpeó una estantería de disolventes. Aguarrás y aceite de linaza llovieron sobre el horno caliente. ¡Ush! Una bola de fuego estalló, engullendo el centro de la habitación. El calor fue instantáneo y abrasador. ¡El lugar va a volar!, gritó el doctor Torres, corriendo hacia la salida.
Volkov disparaba salvajemente a la posición de Carlos. Carlos estaba acorralado, sangrando por el hombro izquierdo. Miró al otro lado de la habitación. Yo estaba atrapada bajo el banco. El fuego se extendía hacia mí. Tenía un tiro claro hacia la salida. Podía correr. Miró a María. Yo tosía. Mis ojos lloraban por el humo. Carlos Caballo maldijo. Abandonó su cobertura y corrió, no hacia la puerta, sino hacia mí. Saltó por encima de una caja en llamas, disparando con una mano a Volkov para mantenerlo agachado. Llegó al banco y me agarró del brazo. ¡Muévete!, rugió. Me arrastró. El calor era abrasador. Los aspersores del techo se activaron, pero solo convirtieron el humo en vapor hirviente. Corrimos hacia la puerta lateral, la que daba al canal. Alejandro Ver se interpuso en nuestro camino, sosteniendo una pistola. Sus manos temblaban. No pueden irse, dijo Alejandro. Si se van, de todos modos estoy muerto. Volkov me matará. Muévase, Alejandro, le supliqué. Por favor. Lo siento, María. Levantó el arma. ¡Bang! Alejandro se estremeció. Una flor roja floreció en su pecho. Cayó hacia atrás en el agua del canal con un chapoteo. Detrás de él estaba José Rossi, sosteniendo una pistola con silenciador, de pie en la proa de una lancha de la policía robada. «Jefe», gritó José, «salten». Carlos me rodeó con su brazo bueno. «Confía en mí». «No», grité. «Suficiente». Saltó. Golpeamos el agua con fuerza. La ría de Sevilla estaba helada. Un shock que nos quitó el aire de los pulmones. Salimos a la superficie, jadeando. El agua negra y aceitosa. Manos fuertes nos subieron al barco. José aceleró el motor y el barco se alejó justo cuando el almacén detrás de nosotros explotó. Una columna de fuego se disparó hacia el cielo nocturno, iluminando los talleres de Triana como un infierno. Carlos se desplomó en la cubierta, agarrándose el hombro. La sangre se filtraba a través de su camisa de esmoquín blanca, tiñéndola de carmesí. «¡Carlos!». Me arrastré hacia él. No me importaba mi vestido arruinado o el frío helado. Presioné mis manos contra la herida. «Estoy bien», dijo Carlos entre dientes, su rostro pálido. Atravesó, no tocó el hueso. «¡Cállate!», dije, rasgando una tira de mi vestido para hacer una compresa. «José, llévanos a un médico». «No podemos ir a un hospital», gritó José por encima del viento. «Volkov tiene ojos por todas partes, y la policía estará invadiendo la ría en 5 minutos. Tenemos que ir a la casa segura». «Hazlo». Carlos jadeó. La casa segura era un apartamento desvencijado en el barrio de Malasaña, lejos de las trampas para turistas. Olía a yeso húmedo y polvo viejo. José acostó a Carlos en la mesa de la cocina. Produjo un botiquín médico que parecía pertenecer a una zona de guerra. «Necesito whisky», dijo Carlos. «¿Para beber?», pregunté. «Para esterilizar», dijo José, vertiendo alcohol sobre la herida. Carlos silbó, su espalda arqueándose de la mesa, pero no gritó. Yo observaba, horrorizada y fascinada. Esta era su vida. Violencia, dolor y silencio. Y esa noche, yo era parte de ella. Después de que José cosiera y vendara la herida, se echó hacia atrás. «Haré la primera guardia fuera. Ustedes dos descansen». José salió de la habitación, cerrando la puerta. Carlos se sentó lentamente, apoyándose contra la pared. Parecía destrozado, el pelo pegado a la frente, la camisa abierta, el vendaje de un blanco inmaculado contra su piel bronceada. Yo estaba junto al fregadero, lavando la sangre de mis manos. Mis manos temblaban incontrolablemente ahora que la adrenalina se desvanecía. «Volviste por mí»,
dije en voz baja. No me giré. «Eres mi curadora», dijo Carlos. Su voz estaba ronca. «Es difícil encontrar buena ayuda». Me giré. «No me digas eso. Tenías una salida clara. Pudiste haberme dejado arder. ¿Por qué no lo hiciste?» Carlos me miró. La máscara había desaparecido. La arrogancia se había ido. Solo había un hombre que casi había muerto. «¿Por qué?», dijo Carlos. Me di cuenta de que ya no quería comprar el arte. Te quería a ti, la artista. Lo miré fijamente. El aire en la pequeña y húmeda cocina se sintió, de repente, muy denso. «Esa es una frase terrible», dije, una lágrima escapando de mi ojo. «Soy un jefe de la mafia, no un poeta». Intentó sonreír, pero hizo una mueca. Caminé hacia él. Dudé, luego me senté en el borde de la mesa a su lado. Extendí la mano y le toqué la mejilla. «Alejandro, era familia», susurré. «Era un traidor», dijo Carlos con firmeza. «Él eligió su camino, tú elegiste el tuyo». «¿Y cuál es mi camino, Carlos? Huir de sicarios rusos, cosiendo heridas de bala en una cocina». «Supervivencia», dijo Carlos. «Y venganza». «No hemos terminado, María. Volkov sigue vivo y tiene socios». «¿Socios?». Antes de que el almacén explotara, vi los manifiestos de envío en el escritorio. Las falsificaciones no van solo a los jefes de cartel. Los ojos de Carlos se volvieron fríos. El depredador regresaba. «Se están enviando a Madrid. Al senador que se presenta a gobernador, el hombre que lidera la Fuerza Especial Anticorrupción, JADE. El senador Torres, el hermano del tasador. El mismo. Es un círculo. El senador compra las falsificaciones con fondos de campaña para lavar dinero para los rusos. Los rusos usan el dinero para comprar armas y usan al senador para mantener la presión fuera de sus operaciones». Carlos se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Me agarró la mano. «Esto es más grande que 250 millones. Volvemos a Madrid y los vamos a derribar a todos». «¿Cómo?», pregunté. «Ellos tienen la ley, tienen las armas». Carlos miró la sangre en sus manos. «Tenemos algo mejor», dijo. «Sabemos qué cuadros son falsos y sabemos dónde están colgados». Madrid se veía diferente cuando eras casado. Para los turistas, el skyline era una promesa de sueños. Para Carlos Caballo y María Ricci era una cuadrícula de posibles emboscadas. Habían pasado 3 días desde la explosión en Triana. Estábamos refugiados en una casa segura en Malasaña, un loft industrial reconvertido lleno del zumbido de los equipos de José Rossi. Aquí no había sirvientes, solo recipientes de comida para llevar, planos y el olor metálico a aceite de armas. José estaba junto a una pared de monitores, su rostro bañado en luz azul. «El senador Torres organiza la gala por la justicia mañana por la noche en el Hotel Ritz de Madrid», dijo, tocando una pantalla. «La ironía es suficiente para ahogarse. Está recaudando dinero para la Fuerza Especial contra el Crimen Organizado». Carlos estaba sentado en la mesa de metal, limpiando metódicamente su bereta personalizada. «Los artículos de la subasta son 3 cuadros, todos donaciones anónimas, todos verificados por el difunto Alejandro Ver», explicó José. «Torres está vendiendo las falsificaciones justo delante de las narices de la policía. Los compradores son frentes de carteles. Compran el arte por 10 millones. El dinero se lava en el Super PAC de Torres y Torres impulsa la legislación que necesitan. Es un círculo perfecto». Yo estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles con fórmulas químicas. Levanté la vista, mis ojos cansados pero agudos. «No es solo lavado de dinero, es una burla. Si vende esos cuadros,
Su procedencia queda cimentada. La verdad sobre la red de falsificaciones muere con la transacción. Carlos enfundó el arma, caminó hacia mí, ofreciéndome una mano. La fricción entre nosotros había cambiado desde Sevilla. Habíamos sangrado juntos, y eso forjó un vínculo más fuerte que cualquier contrato. No podemos permitir que los venda, dijo Carlos. No podemos acercarnos, dijo José. La lista de invitados es más estricta que la del Palacio de la Moncloa. Servicio secreto, Policía Nacional, contratistas privados. Si te muestras, Carlos, te arrestarán en el acto solo para limpiar el tablero. No voy como Carlos Caballo, dijo Carlos, un brillo malvado en sus ojos, y María no va como mi criada. Me quité el polvo de los vaqueros. ¿Cómo voy yo? Doctor Elena Vargas, una restauradora de arte reclusa de Viena. He hecho que mi equipo fabrique las credenciales. Tienes un doctorado y una reputación de ser difícil. ¿Y usted, es usted? Pregunté. Soy tu chofer. José se atragantó con su café. Jefe, usted es el don. Usted no conduce. Exacto. Nadie mira al chofer, dijo Carlos. La llevaré a la puerta, la meteré dentro. Pero una vez que esté en el salón de baile, está sola. Se acercó a mi espacio personal. Su voz bajó. Necesitamos pruebas, María. Pruebas científicas innegables que se presenten en vivo frente a las cámaras. Asentí. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un anillo de diamantes enorme que Carlos había adquirido. El engarce era alto y ahuecado, un anillo de veneno renacentista modificado. El barniz, expliqué. Alejandro usó una resina sintética para imitar el damar del siglo XVII. Reacciona al ácido cítrico. Si toco el cuadro con la solución de este anillo, la resina se volverá turbia al instante. Una neblina blanca que grita falso a cualquiera con ojos. ¿Quieres destruir una obra maestra en la televisión en vivo? Preguntó José. No es una obra maestra, dije con frialdad. Es una mentira. La noche de la gala llegó con una tormenta que hizo vibrar las ventanas de Madrid. Una limusina negra se detuvo en la acera del Hotel Ritz. El chofer, con la gorra baja, salió para abrir la puerta trasera. María Ricci salió. Era irreconocible. Su cabello estaba teñido de un platino rubio severo y cortado en un bob afilado. Llevaba unas gafas negras gruesas y un vestido negro arquitectónico que la cubría del cuello a las muñecas, pero dejaba la espalda completamente al descubierto. Parecía severa, europea e impávida. Doctora Vargas, murmuró el chofer, ofreciéndome la mano. Gracias, dije, mi voz con un perfecto acento austríaco. Carlos me apretó la mano, una presión breve y aplastante que decía, estoy aquí, antes de soltarme. Caminé por la alfombra roja, ignorando los flashes de las cámaras. Presenté mi invitación. El guardia de seguridad la escaneó. Doctora Vargas, asintió el guardia. Bienvenida. El senador Torres está ansioso por conocerla. Entré en el salón de baile. Era un mar de corbatas negras y diamantes. El senador Torres estaba al fondo, estrechando manos con los donantes que estafaba. A su lado estaba Víctor Volkov, incómodo en un esmoquín, sus ojos escaneando la habitación como un tiburón. Tomé una copa de champán para calmar mis nervios. Giré el gran anillo de diamantes en mi dedo índice, cebando el mecanismo. Objetivo adquirido. Me abrí paso hacia el frente, donde los 3 cuadros estaban en caballetes detrás de cuerdas de terciopelo. La subasta estaba a minutos de comenzar. Disculpe, dije a un guardia de seguridad, empujando a un donante. Necesito inspeccionar el lote. Lo siento, señora. No hay inspecciones antes de la puja. Me ajusté las gafas, mirándolo por encima de ellas. Soy la doctora Elena Vargas. Volé desde Viena para pujar por el lote 45.
Si cree que voy a gastar 12 millones de euros sin revisar la pincelada, es un tonto. Muévase o llamo al senador. El guardia dudó, luego se apartó. 5 minutos. Entré en el área acordonada. Me acerqué al cuadro central, El Santo en el Desierto. Era hermoso, magistral y pintado por el hombre que había incriminado a mi padre. Me incliné de cerca, sacando una lupa de joyero de mi cartera. Magnífico, ¿no es así? Me congelé. El senador Torres estaba justo detrás de mí. Olía a whisky caro. Senador, dije sin girarme. El claroscuro es agresivo. Es poderoso, corrigió Torres. Como la justicia o como la violencia, dije. Me giré para mirarlo. Torres hizo una pausa. Estudió mi rostro. Por un segundo, la máscara de político se deslizó. No reconocía a la criada, pero sintió el peligro. ¿Nos hemos conocido, doctora Vargas? No lo creo, senador. Usted tiene una lengua afilada. Yo tengo un ojo afilado. Corregí. Me giré hacia el cuadro, mi pulgar sobre el gatillo del anillo. Estaba en el centro de la trampa, y era hora de cerrarla. El gran salón de baile del Hotel Ritz de Madrid era una jaula dorada llena de la élite de la ciudad. Yo, María Ricci, disfrazada de la severa académica austriaca, la doctora Elena Vargas, pisé el suelo. Mi peluca rubio platino y mis gafas oscuras me hacían irreconocible, pero mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. Me dirigí directamente a la sección VIP, donde los 3 Caravallos permanecían cubiertos de terciopelo. El senador Torres estaba allí, estrechando manos, disfrutando de los elogios por su donación anónima. Disculpe, dije, mi voz cortante y fría. Necesito inspeccionar el lote. Torres se giró, mostrando una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Me temo que las inspecciones están cerradas, doctora. No gasto 12 millones de euros sin revisar el trabajo de pincel, senador. Desafié, pasando la cuerda de terciopelo. Me incliné cerca de El Santo en el Desierto. Giré el pesado anillo de diamantes en mi mano derecha, el anillo de veneno modificado lleno de ácido cítrico. Presioné el cierre oculto, liberando una gota sobre la piedra plana. ¡No toque el arte!, siseó Torres agarrando mi brazo. ¿Por qué?, grité, mi voz cortando el parloteo de la gala. Es que la pintura no está seca. Golpeé el lienzo con la mano justo sobre el corazón del santo. Torres me empujó hacia atrás, pero el daño ya estaba hecho. Un halo blanco lechoso se extendió rápidamente sobre los óleos oscuros, donde el ácido reaccionó con la resina sintética. La pintura comenzó a disolverse ante los ojos horrorizados de 500 invitados. «¡Está reaccionando!», grité. «Es una falsificación. Fue pintada este año». El rostro de Torres se puso morado. «¡Es una terrorista! ¡Atrápenla!». Víctor Volkov irrumpió entre la multitud, sacando una pistola de su esmoquín. El pretexto había terminado. De repente, los ventanales de suelo a techo con vistas a la Castellana explotaron hacia adentro. Crash. Carlos Caballo se balanceó desde la oscuridad en una línea de rappel, rompiendo el cristal. Aterrizó en cuclillas con 2 subfusiles disparando al techo para despejar la sala. Las granadas de humo silbaban por el suelo, sumiendo la gala en un caos gris. «¡Se acabó la fiesta!», rugió Carlos. Me agarró la mano. «¡Corre!». Corrimos a través del pánico, esquivando los disparos erráticos de los hombres de Volkov. Atravesamos las puertas de la cocina, asustando a los chefs, y nos arrastramos por la escalera de servicio. Salimos al callejón lluvioso, jadeando por aire. Pero el callejón no estaba vacío. Víctor Volkov esperaba junto a una camioneta SUV negra, flanqueado por 2 pistoleros. Había anticipado la salida. «¡Predecible!»,
se burló Volkov apuntando con su arma a mi frente. Siempre corren hacia la cloaca, ratas. Carlos levantó sus armas, pero hicieron clic, vacías. Las arrojó a un lado, interponiéndose delante de mí. Déjala ir, Víctor. Esto es entre nosotros. Ella arruinó mi inventario, gruñó Volkov. Ella muere primero. Cerré los ojos con fuerza, esperando el final. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor. Pero yo no caí. Abrí los ojos para ver a Volkov mirando su pecho con confusión. Luego se desplomó en el pavimento mojado. Sus guardias, al ver a su jefe muerto, soltaron sus armas y huyeron en la noche. De las sombras detrás del sub salió una figura, sosteniendo un revólver humeante. Era el señor Heredia, el mayordomo, ajustándose las gafas. «Señor Heredia», jadeé. «He traído el coche, señor», dijo el mayordomo con calma. «Lamento el retraso. El tráfico era infernal». Carlos exhaló un suspiro de puro alivio, tirándome hacia la puerta abierta del sedán. «Buen disparo, Heredia». «Estuve en el SAS antes de entrar en servicio, señor. Uno nunca pierde realmente la maña». Nos zambullimos en el asiento trasero, mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos, acelerando bajo la lluvia justo cuando la Policía Nacional invadía el hotel. El cuadro fue destruido, el villano estaba muerto y la verdad había salido a la luz. La repercusión fue nuclear. Carlos no estaba fanfarroneando del todo. Aunque no teníamos los libros de contabilidad físicos, yo tenía algo mejor. Durante mi tiempo en la Casa Segura, había memorizado las fórmulas químicas y las señales específicas de la red de falsificaciones. Escribí un manifiesto detallado, 20 páginas de historia del arte combinada con química forense, y lo envié anónimamente al equipo de delitos de arte del CNI y al periódico El País. Esto, junto con la desintegración muy pública de un Caravaggio en la gala del senador, fue suficiente. El senador Torres fue arrestado 3 días después. Encontraron las transferencias de dinero. Encontraron la comunicación con Volkov. Fue acusado de extorsión, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. La familia Caballo quedó libre de toda culpa. Carlos lo había jugado a la perfección. Él fue el denunciante, el coleccionista preocupado que había ayudado a exponer un fraude. Era intocable. 2 semanas después, volví a la Torre Onyx, pero no llevaba uniforme. Llevaba una bata de seda blanca, de pie en el balcón, bebiendo café. El ático estaba tranquilo, en paz. Carlos salió para unirse a mí. Su brazo ya no estaba en cabestrillo, aunque aún se movía con una ligera rigidez. «Las noticias te llaman el fantasma de la gala», dijo Carlos, apoyándose en la barandilla. «Quieren saber quién era la mujer misteriosa. El mundo del arte la llama heroína». «Que se pregunten», dije mirando la ciudad. «Prefiero permanecer invisible». «Ya no puedes ser invisible, María. Eres demasiado brillante». Me hizo girar para que lo mirara. El sol de la mañana atrapó el oro en mis ojos. «Así que», dijo Carlos, «el trabajo está hecho. La deuda está pagada. Tu padre ha sido vengado». «Sí», dije, «lo que significa que eres libre de irte. No eres una criada. No eres una prisionera. Puedes ir a París, Londres, donde quieras. Yo lo financiaré. Puedes abrir tu propia galería». Lo miré. Vi la vacilación en sus ojos, la grieta en la armadura. Me dejaba ir porque pensaba que debía hacerlo, porque pensaba que una mujer como yo no pertenecía a un mundo como el suyo. Dejé mi taza de café en la barandilla. Podría ir a París, medité. La luz es hermosa allí. Carlos asintió, su mandíbula se tensó. Lo es, pero me acerqué,
deslizando mis manos por las solapas de su camisa. Escucho que la seguridad en París es terrible y me he acostumbrado a tener un guardaespaldas muy peligroso. Carlos me miró fijamente. María, ¿sabes lo que soy? Esta vida no se detiene. Habrá otros Volkovs. Lo sé, dije. Pero tienes mucho arte falso por ahí, Carlos. Necesitas una curadora, una permanente. ¿Eso es una solicitud de empleo? No. Me puse de puntillas y lo besé. Fue un beso lento, deliberado, sellando un contrato más vinculante que cualquier ley. Es una negociación. Carlos me rodeó con los brazos la cintura, levantándome del suelo. Hundió su rostro en mi cuello, aspirando mi aroma. «Estás contratada», gruñó. «Bien», susurré. «Ahora, sobre mi salario». Estaba pensando en el 50% del imperio. Carlos rió y por primera vez el sonido llenó el ático, ahuyentando las sombras. Hecho. Y así es como una criada con un ojo agudo y una mente aún más afilada derribó a un senador corrupto y salvó a un don de la mafia de un error de $250 millones. Maria Ricci demostró que, en un mundo de falsificaciones, la verdad es el arma más peligrosa de todas. Carlos Caballo podría haber manejado la ciudad, pero María manejaba el espectáculo. ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Otras veces siento un nudo en el estómago, una punzada de dudas sobre las decisiones que tomé. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? ¿Realmente me vengué o solo me uní a una versión diferente del mismo juego? Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es claro, nada es perfecto. Pero a pesar de todo es mía, es nuestra, supongo. Y en este juego no hay dos mitades que se encuentren, ni destinos preescritos, solo elecciones, sangre, y la extraña forma en que algunas personas encajan, se complementan en medio del caos. Es complicado, sí, pero ¿acaso no es esa la esencia de una buena historia?